yo porque se está escuchando mucho acá de fondo, entonces ni hablo, pero está. Ah, bien. Ahora sí estoy grabando. Entonces, infinitésimo, toda sucesión cuyo límite es 0. Infinito, toda sucesión cuyo límite pueda ser más infinito o menos infinito. O, como algunos libros consideran también, infinito en general, cuando en valor absoluto el límite es más infinito. Ahora, ¿qué es lo importante de los infinitésimos y los infinitos que se vinculan mediante esa propiedad? El inverso de un infinitésimo es un infinito y el inverso de un infinito es un infinitésimo. Es que entre ellos, los infinitésimos entre ellos y los infinitos entre ellos, no son todos iguales. O sea que es lo que se llama órdenes. Órdenes de infinitésimos y órdenes de infinitos. Vamos a los infinitésimos. Estamos hablando, por las dudas, en la página 88. ¿Ah? ¿Cómo se compara dos infinitésimos? ¿Cuál es, entre comillas, más potente o menos potente, o sea, de mayor o de menor orden? Cualquier comparación siempre se hace con un cociente. Lo mismo vamos a hacer con los infinitos. Las comparaciones se hacen haciendo el límite del cociente. De la misma manera que vemos cuando dos sucesiones o cuando dos funciones más adelante son equivalentes, que hacemos el límite del cociente. Si tomamos dos infinitésimos y tomamos el límite del cociente, si el resultado del límite es 0, el orden del numerador es mayor que el orden del denominador. Si el resultado del límite del cociente, estoy mirando la página 88, por las dudas, si el resultado del cociente es infinito, entonces pasa lo contrario. El orden del numerador es menor que el orden que el denominador. Si el límite del cociente me llega a dar un número que no sea el 0, son de igual orden, los dos infinitésimos. Y obviamente que si el límite del cociente no existe, es sencillamente porque esos infinitésimos entre sí se dice que no son comparables. Yo no puedo decir que uno es de mayor orden que el otro, sencillamente no son comparables. Y después tenemos dos propiedades que están en el teorema 37 y 38, para que ustedes las miren. Simplemente establece en el 37, perdón, en el libro aparecen como teoremas, ¿no? Pues son propiedades de los infinitésimos. Siempre la suma de varios infinitésimos, ¿con quién es equivalente? Y con el de orden menor. ¿Ah? Y después, en el 38, si tenemos dos infinitésimos que llegan a ser equivalentes, o sea que el límite de su cociente es 1, las restas de esos dos infinitésimos, acá está planteado como a su n menos b su n, en el 38, es un infinitésimo más potente, o sea, de mayor orden que ambos. O sea que si yo tomo dos infinitésimos que su cociente es 1, el límite de su cociente, perdón, es 1, si tomo a los dos y los llego a restar, esa resta es otro infinitésimo, obviamente, pero es de mayor orden que los otros dos. O sea que es un infinitésimo que se acerca al 0 de forma más rápida que los dos originales. Las demostracioncitas de los dos teoremas, como está hablando de equivalencias, es simplemente tomar el límite del cociente, ¿no? Tanto en el 37 como en el 38 dice, bueno, tomemos el cociente para demostrar tal cosa. Tomemos el cociente. En el 37 lo que pretende es que el cociente le dé 1, porque dice que la suma es equivalente al de menor orden. Entonces, ¿qué hace? A la suma la divide entre el que es de menor orden, hace dos cuentitas y llega a que da 1 el límite. Y en el otro, como dice que la resta es de mayor orden,
que cualquiera de ellos dos, entonces toma el límite del cociente y espera que el cociente le dé 0, porque justamente está establecido en la página 88 al principio. Cuando el límite de un cociente es 0, es porque el numerador es de mayor orden, es un infinitésimo más potente que el denominador. Tiene unos ejemplitos ahí, mírenlo, son muy sencillos. Y luego comienza con el tema infinitos, o sea, los que tienen un comportamiento totalmente contrario a los infinitésimos, aquellas sucesiones que pueden ser adquirir valores tan grandes como se desee en valor absoluto. Y otra vez se establece, pero claro, ahora va a pasar un poco lo contrario. Cuando el límite del cociente sea 0, es porque el orden del denominador es un infinito de mayor orden que el numerador. Y cuando el límite da infinito, el numerador es de mayor orden que el denominador, y así sucesivamente. Cuando da un número distinto de 0, son de igual orden, y si llegaran el límite del cociente a no existir, estamos hablando de que son infinitos no comparables. Y bueno, trae ejemplos en la página 90 y luego establece la propiedad que es la que usamos naturalmente, sin pensar mucho, ¿verdad? Si yo digo que estoy haciendo el límite de n cuadrado más 3n, digo, el límite de esto es el límite de n cuadrado. ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es que tengo la suma de dos infinitos, pero este es de mayor orden que este. ¿Y por qué es de mayor orden? Y porque si yo tomara el cociente, el límite me da infinito. O sea, si yo tomo el límite, ¿no?, de n al cuadrado y lo divido entre 3n, esto es el límite de n sobre 3, y esto me da más infinito. Quiere decir que este es de mayor orden que este. Entonces lo que dice el teoremita ese es que si tenemos una suma de infinitos, toda la suma se comporta igual cuando voy a hacer el límite que el límite de el término de mayor orden. En este caso es de mayor exponente. ¿Por qué? Porque tomé una potencia. Tomé un polinomio. Pero si tomara exponenciales o logaritmos, es válido igual. Y acá viene lo que a nosotros nos importa, en la página 91, y es órdenes fundamentales de infinitos. Entonces establece, las cuatro grandes familias de infinitos. Estoy hablando de la tablita sombreadita, esa que está al principio en la página 91. Dice, tenemos infinitos logarítmicos en la primera columna, infinitos potenciales en la segunda columna, infinitos exponenciales en la tercera columna, y por último, infinitos potenciales exponenciales. O sea que tanto la base como el exponente son infinitos. Dice, esas cuatro grandes familias de infinitos, en esas condiciones, ¿no?, como está establecido ahí abajo, M, P, A y K, que participan de la expresión general de un logaritmo, de una potencia, de una exponencial y de una potencial exponencial, están escritos en orden creciente. O sea, los infinitos de menor orden son los logaritmos, los que le siguen son las potencias, que ahí entran todos los que son base variable y exponente fijo. El PS, que es el exponente, es un número positivo, pero ahí entran también las raíces. Cuando P es una fracción, estamos hablando de radicales. Luego le siguen los infinitos exponenciales, que son los que son de tercer orden, vamos a decir en orden mayor. Y por último están unos que no lo usamos nunca, que son los potenciales exponenciales, que son los de mayor orden que todos.
Y el autor se toma el trabajo, que muy pocos textos lo tienen, por eso es muy valioso, a pesar de ser un texto hecho para sexto de ingeniería, de demostrar esa relación de órdenes. O sea, dice, bueno, demuestra la primera relación, demuestra la central, ¿no? Primero en el teorema 40 dice, vamos a demostrar que una exponencial es de mayor orden que un infinito potencial. Luego demuestra que el infinito potencial es de mayor orden en el teorema 41 que un logarítmico. Y ahí tienen las primeras dos relaciones de orden. Y después demuestra que una potencial exponencial es de orden superior a una exponencial. Y les queda las tres relaciones de orden establecidas entre los cuatro grandes grupos de infinito. Bueno, y esto se refiere a los órdenes de infinitos y órdenes de infinitesimos que sirven para muchos ejercicios del práctico, que ahora me entró la duda si tendremos elegidos unos cuantos, pero creo que sí, pero está dentro de las tareas domiciliarias ver si hay pocos para las equivalencias, capaz para órdenes de infinitos, también hay pocos, así que voy a mirar órdenes de infinitos e infinitésimos, para ver de si hay pocos agregar Perdón, ahí. más abajo. Perdón. No sé si se escucha porque hay un ruido por ahí atrás. Sí, Pero yo quería preguntarle si puede explicar un poquito el de n factorial. ¿dónde Está más está? abajo. Lo veo en la 92. Lo considera ahí, pero a ver si puede explicarlo un poquito. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy En la llegando. página 92. Acá lo encontré. Un infinito muy distinguido es el factorial de n, que a continuación veremos queda ubicado entre el infinito e a la n y el infinito n a la n. No sé qué quiere decir el autor con que es muy distinguido, ¿no? Pero por de pronto no es categorizable dentro de los cuatro grupos de los infinitos que están establecidos en la tabla. ¿Tá? Entonces, lo que dice ahí es que él se ubica entre la exponencial e a la n, o sea, la exponencial de base e, y el potencial exponencial n a la n, o sea que es de mayor orden que e a la n y de menor orden que el potencial exponencial. Entonces, ahí dice, vamos a tomar el cociente e a la n sobre n factorial. Espera que ese cociente sea convergente a cero, si es cierto que n factorial es de mayor orden que la exponencial. Y fíjense qué es lo que hace. ¿Vieron los puntitos suspensivos, verdad? ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, puedo e a la n, ¿qué lo hago? E por e, n veces. Y n factorial es lo que está escrito ahí abajo. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta n. ¿Ah? Y después dice, esto es menor que e al cubo sobre 2n. ¿Quién dijo que es menor eso que e al cubo sobre... ¿Cómo? Ah, perdón. Por 2n. Entonces, aclara abajo, dice, ya que los factores desde e sobre 3 hasta e sobre n menos 1 son menores que 1. ¿No? Dice, e sobre 3 hasta e dividido n menos 1 son todos menores que 1. ¿Por qué son menores que 1? Y porque el número e es más chico que 3. ¿Verdad? Entonces, cuando hago e dividido 3, e dividido 4, todos esos son números positivos más chicos que el número 1. Dice, bueno,
e a la n sobre n factorial. Entonces dice, vamos a poner e. Dice, acá pongo 1, acá pongo 2, acá pongo 3. Acá pongo 4, acá pongo n menos 1 y acá pongo n. Entonces dice, de aquí para acá, perdón, pasé la línea vertical. ¿Se ve el pizarrón o no? ¿No? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, Entonces sí, se dice, ve. no, como había tanto silencio, pensé que me había ido. De aquí para acá, todos estos son todos numeritos menores que 1. ¿No? 1, 2, 3, todos menores que 1. Y por la sencilla razón de que E es aproximadamente 2,718, no sé cuánto, ¿no? Acordarse que si acá está E, acá está 3, y obviamente que acá está 2. Entonces, todos estos cocientes, cada uno de ellos es menor que 1. El producto es menor que 1. ¿Estamos de acuerdo que el producto es menor que 1? ¿No? ¿No están de acuerdo que si multiplicamos números que son todos menores que 1, el resultado es menor que 1? No los veo muy convencidos de eso, ¿no? Yo tomo dos números menores que 1, positivos, por supuesto, ¿no? Tomo dos números menores que 1. Los multiplico. ¿Me pueden dar mayor que 1 ese producto? No. ¿Eso o es intuición? No le puede dar. ¿No? Es lo mismo que si usted hace 1 por 1 por 1 por 1, ¿qué nos va a dar siempre 1? Sí, estamos de acuerdo. Pero Si estamos multiplicamos pensando menores, a menor que no 1. encuentro para. ¿No? Bueno, no encuentro para silenciar esto. Estamos pensando que si A es menor que 1, estamos hablando de números positivos, ¿verdad? Y B es menor que 1, entonces queremos probar que A por B es menor que 1. ¿Hay manera de demostrar eso o no? Bueno, piénsenlo un poquito y por ahora tengamos fe de que es así. Si yo multiplico números menores que 1, el resultado es menor que 1. De hecho, cualquier número X, si lo multiplico por un número menor que 1, ¿qué va a pasar? Va a ser menor que X. Si yo tomo acá un número menor que 1, por ejemplo, un tercio. Si yo cualquier número lo multiplico por un número menor que 1, ¿qué resultado voy a tener? ¿Mayor? No, menor. ¿Está claro? Tomé un tercio, pero tome, que el número que tome, multiplicar por un número menor que 1 es achicar el número. Bueno. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Qué ocurre entonces? Que si estos infinitos factores dan un resultado menor que 1, E por E por E, que es E al cubo, y 1 por 2 por N, que es 2N, ¿qué va a obtener? ¿Qué va a obtener? Un resultado que es menor. Porque ¿quién es? Son estos 3 multiplicados por 1. Y acá que tengo, multiplicado por un número menor que 1. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Entonces, si E a la n sobre n factorial es menor que la sucesión E al cubo sobre 2 a la n, y a su vez estamos hablando de sucesiones positivas, estamos hablando de dos sucesiones positivas, si hacemos el límite, ¿qué va a pasar? Esta joven es
una constante sobre un infinito, esta joven converge a 0. ¿Cómo pasaba hoy? Con el coseno de x que convergía a 1 y del otro lado que estaba la constante 1. La que está en el medio, por la sucesión comprendida, converge al mismo límite. Quiere decir que la nuestra, que es la que queremos investigar, es convergente también a 0. Y si dos infinitos, su límite es 0, el infinito numerador es de menor orden que el infinito denominador. Entonces de aquí deducimos que el orden de la exponencial e a la n es menor que el orden de la exponencial n factorial. ¿Ah? ¿En qué se basa eso? Simplemente en darse en una agrupación de factores que tienen la particularidad de ser 1. Uno podría preguntarse, y bueno, ¿y si en lugar de E fuera un 15? ¿Entiendes? Si en lugar de E a la N fuera 15 a la N, ¿será 15 a la N en menor orden que N factorial? Y piensen que acá, ¿no? Vamos a tener 15 sobre 1, 15 sobre 2, 15 sobre 3, 15 sobre 15. Y después, ¿quién empieza? 15 sobre 16, ¿no? Y ahí aparecen infinitos factores que también generan un número menor que 1, por lo tanto acá voy a poder hacer una exponencial que no va a ser 15 a la 3, va a ser 15 a la 16, porque tengo los primeros y el último. Pero 15 a la 16 es un número. Sin embargo, en el denominador, ¿qué voy a tener? Un infinito. Quiere decir que podríamos... ¿Y abajo cómo te quedaría? 15 factorial por n. Sí. Acá abajo me va a quedar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, hasta 14. 14 factorial por n. Dije 15. Ojo, convengamos que es un número grande, ¿no? Porque 14 factorial no es moco de pavo, es un número grandote, pero bueno, no importa, es un número grandote por n, ya es un infinito. Lo que quiero decir es que el libro plantea con la exponencial de base e, porque sencillamente estamos hablando de que las exponenciales que se utilizan en la ciencia son las de base e, pero también se podría hacer con base 3, con base 20, con base 15, una demostración parecida. Bueno, ese es el distinguido factorial. Y como pueden ver, hoy coincidió que usamos 2 veces el teorema de la sucesión comprendida, ¿no? Si será importante, porque cuando no podemos trabajar por X motivo o desconocemos el comportamiento de una expresión variable, de una sucesión en este caso, pero lo mismo va a pasar con una función, si encontramos 2 que la acoten y de un comportamiento conocido, podemos hablar de ella sin saber directamente cómo es su comportamiento. Bueno, gente, nos queda por delante, o sea, por esta semana, seguir haciendo los límites y tendremos que ir decidiendo entre todos cuándo ir dándole punto final al límite de sucesiones y comenzar series, que es nuestro segundo tema. Profe, yo me tranqué a partir del ejercicio 25, porque como el 25 solamente es límite, no sé cómo sacar. A partir del 25 en adelante. Sí, porque el 26 hice una parte y tal, como que está medio trancado mi 26 también. Ojo que los que habíamos marcado, ¿hasta dónde iban? Hasta el 22. Hasta el 22. Así que va bien valerse. O sea, bueno. Es verdad. O sea, si te trancaste en el 25, quiere decir que hasta el 22, que era lo que habíamos marcado, vamos re bien. Miren, a ver, no nos engañemos. Nosotros, límite de sucesiones está bueno para agarrar la gimnasia, porque después lo que vamos a precisar son límites de funciones. Y yo lo que hice en una primer mirada
elegir aquellas expresiones que después vamos a poder llegar a tener funciones similares, pero si yo me pongo a mirar, por ejemplo, en el 28, el primero, jamás vamos a tener de repente una función de ese estilo. Bueno, ahora que lo estoy mirando, sí, me parece muy complicado. Pero otro, yo qué sé, no sé, por ejemplo, del 28, el tercero, o el cuarto, el segundo, jamás nos van a aparecer funciones así. Nosotros en este curso las sucesiones nos dan pie para estudiar las funciones. Entonces, tampoco queremos pasarnos mucho tiempo con límites de sucesiones medias extrañas que después van a desaparecer del universo nuestro de profesores de matemáticas y nos van a aparecer funciones de otro estilo que de repente no, a quien hay que dedicarle tiempo, porque dentro de funciones aparecen dos grandes temas muy, muy potentes que son derivadas e integrales a la cual darle tiempo. Entonces, sin enloquecerlos y sin querer llevarnos todo por delante, nos queda de ver, poner en una página o en dos todos los resultados de los límites y pasarlos para chequear. Después, ver límites que se usen, me dijo, creo que fue Dayana, límites que, hay muy pocos límites que usen equivalente y órdenes de infinito. Equivalentes, órdenes de infinito veríamos. Así que voy a chequear si del 23 en adelante agregamos algunos más para practicar eso. Y bueno, lo que sí les pido es que me vayan diciendo en quiénes se están atracando, en cuáles nos están atracando, así podemos ir evaluando si el martes que viene podemos empezar serie. ¿Se entiende? Esto de no verlos, a mí me genera la angustia de decir, a ver, ¿en qué estarán, en qué no estarán? Algunos son muy comunicativos y me mandan cosas, pero hay otra gente que no sé ni qué es lo que está haciendo. Si ha hecho algún ejercicio, si no ha hecho. Entonces quedamos así. Seguimos trabajando, por lo menos hasta el fin de semana, con límites, y si nos animamos el martes ya empezamos a hacer. ¿Puede después pasar alguno que tenga límites laterales? Que ese es como que me cuesta un poco. Sí, límites laterales. Al 27, ahí ese. Límites laterales. Tampoco Sí, se pongan muy ansiosos porque cuando hagamos funciones, los que más vamos a hacer son límites laterales, así que tiempo de practicar vamos a tener. ¿De acuerdo? Bien. Y miren que los límites laterales, la única diferencia que tienen es que hay que estudiar algún signo. Después lo demás es todo lo mismo. Las técnicas de cálculo son lo mismo. Después hay que desempatar viendo si el signo de fulanito es positivo o negativo. Y eso, de acuerdo al teorema de conservación del signo, solo les pasa a quién, a las que convergen a cero. Las que convergen a cero a veces interesa saber si son positivas o negativas. Pero si una es convergente a 3, no tengo ninguna duda que es positiva. ¿Por qué? Por el teorema de conservación del signo. Cualquier expresión que tenga como límite un número positivo, en el entorno es positivo. Y si el límite es negativo, siempre va a ser para infinitos naturales, va a ser negativo. Entonces, los únicos que nos interesan ver son aquellas que convergen a cero. Si lo están haciendo por valores positivos, lo están haciendo por valores negativos. Ah, profe, yo ahora le voy a mandar una foto, porque el otro día cuando hicimos el ejercicio 23 de la parte 3, dejó como había que demostrar una parte. Yo lo hice, pero no sé si queda bien demostrado ahí. Creo que alguien ya me mandó, ¿no fuiste tú que me mandaste ya? No, yo esa clase la vi por internet, no estuve presente. Creo que me mandaste. Bueno, pero no. Bueno, con esta alegría nos despedimos y seguimos en contacto. Después les subo los enlaces de las dos clases y me van diciendo si se ve, si no se ve y si se entendió o no se entendió. Okay. Que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau. Hasta el viernes. Chau. Hasta luego.